Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ramírez Cuevas, director del periódico Regeneración, y grabo este mensaje para los compañeros de mexicanos en Estados Unidos. El mensaje es una invitación, primero un recordatorio de que el Movimiento de Regeneración Nacional, que hoy lucha en México y en Estados Unidos por la democracia, los derechos humanos y la justicia, pues está llevando a cabo y preparando una, digamos, una batalla definitiva por el cambio democrático, justiciero y popular en México. Este cambio no es fácil. Como vemos en el mundo hoy, se impone un modelo completamente autoritario, antidemocrático, contrario a los intereses de los pueblos y que pues se está imponiendo a toda costa. En el caso de Morena, pues está presentando una propuesta alternativa basada en la idea de que la economía, el mercado, esté al servicio de la gente, de la humanidad, de los pueblos, y no al revés, no la gente al servicio del mercado y de intereses privados que terminan distorsionando el fin pues de toda la, digamos, la vida social. Entonces, la batalla que hoy Morena libra no es solamente por la presidencia de la República, es por hacer prevalecer una idea en la que pueda haber un mundo para todos, en condiciones de justicia, donde todos tengamos las mismas oportunidades. No donde todos pensemos igual ni vivamos igual, pero sí que tengamos las mismas oportunidades. Y algo muy importante hoy en día, frente a la tragedia que está provocando los desastres naturales, el calentamiento global, la propia crisis ecológica, el hecho de que nuestras sociedades tienen que avanzar hacia la sustentabilidad, hacia la digamos, hacia una visión de respeto a la naturaleza, de protección al medio ambiente y de heredar a las próximas generaciones una tierra habitable. En fin, entonces, en ese contexto, Morena está llevando a cabo la lucha por el cambio democrático en México. Y bueno, pues a mí me toca trabajar en un área en este proceso, en este movimiento de transformación, que es Regeneración. Regeneración es el periódico del movimiento. Nació antes que el partido propiamente. De hecho, ha sido el órgano del movimiento desde el 2010. Y en ese sentido, pues, mi invitación a ustedes, a quienes desde Estados Unidos viven, trabajan y también luchan por un mundo mejor, es que en el periódico Regeneración queremos reflejar esa lucha, esas aspiraciones, esa, esas posibilidades de cambio que hoy unen pues, los destinos de México y Estados Unidos. Y pues los millones de mexicanos o de origen mexicano que viven en Estados Unidos, pues reafirman este lazo. Más del 10% de la población mexicana vive hoy en la Unión Americana. Entonces, estamos unidos por cuestiones geográficas, por razones económicas y sobre todo pues por razones humanas. Tenemos lazos familiares y culturales binacionales y hasta trinacionales en el caso de los pueblos indígenas pues que no pueden soslayarse y que obligan a pensar en el hecho de que pues los destinos de los mexicanos aquí y allá pues están unidos y que si queremos que haya mejores condiciones de vida para los mexicanos en México necesitamos no solo digamos el apoyo, el respaldo, la contribución de los mexicanos en el exterior, en Estados Unidos en este caso, sino necesitamos, y no solo el respaldo económico, en este caso las remesas hoy son la principal, digamos, fuente de recursos, de divisas exteriores de México. El petróleo, como ha sido privatizado, entregado y se está, digamos, colocando en el mercado internacional y entregando a las petroleras, pues se está dejando de ser una fuente de recursos del presupuesto público y del financiamiento de la vida nacional, como ha sido durante todas estas décadas. Y por el otro lado, pues la propia crisis económica ha generado que el modelo que se ha prevalecido en los últimos años, pues sea un modelo de extracción de los recursos naturales, dejando muy poco para México, muy poco empleo, casi no pagan impuestos, y bueno, pues las empresas llevan todo y no dejan solo más que contaminación. Como es el caso de la minería a cielo abierto o el fracking, que ahora el gobierno mexicano está apostando por ampliar y masificar esta técnica que implica la destrucción del medio ambiente, de contaminar el agua, el subsuelo, la tierra, el aire, y de alguna manera pues afectar la salud de los habitantes, de los animales y hasta de los vegetales de las áreas. Entonces, digamos que enfrentamos una ofensiva contra los derechos de los mexicanos y bueno, pues ahora estamos en vísperas, a 9 meses de librar una batalla por lograr un cambio político, para acabar con el régimen político corrupto que hemos heredado por décadas de este sistema autoritario mexicano, que ahora se multiplica, no solo es el PRI, ahora es el PAN, el PRD, en fin, todos los partidos que firmaron el Pacto por México, y que más bien fue un pacto contra México, y por el otro, el hecho de que tenemos que, digamos, lograr una regeneración nacional dando un cambio a este sistema político. Pero también necesitamos cambiar el modelo económico a un modelo incluyente, no un modelo centralizador, concentrador
en el 1% de toda la riqueza y de las decisiones que afectan al resto de la humanidad y a la vida en conjunto del planeta. Entonces, tenemos que ir, en el caso de México, a una democratización de las decisiones políticas, que tenga implicaciones de democratización de la vida económica, es decir, que haya un reparto a través de relaciones más justas económicas de la riqueza para la mayoría de la población. Y hoy, pues, así como enfrentamos y como mostró la sociedad mexicana la capacidad de poder responder a la emergencia ante los sismos del 7 y del 19 de septiembre, la sociedad, sobre todo los jóvenes y mujeres, se lanzaron a la calle, a los pueblos, a los municipios afectados para rescatar vidas en primer lugar, apoyar, respaldar, atender la emergencia para quienes perdieron todo, y ahora se está el proceso de reconstrucción con la solidaridad, el apoyo de la gente, el apoyo gente a gente, y esto muestra un camino que es muy importante recuperar, la capacidad de la sociedad, de los mexicanos, de ser solidarios, de poder actuar en común para defender, digamos, los intereses comunes, pero también para lograr cambios en beneficio colectivo. Ese es el propósito final de Morena, y a eso atiende el periódico Regeneración. Entonces, de tal manera que esta digamos, comunicación, este mensaje, es para invitarlos a que contribuyan con Regeneración, con sus páginas. Hemos abierto o hemos iniciado un suplemento. Primero se hizo la edición en inglés de Regeneración, una edición bilingüe, pero ahora estamos haciendo digamos, un pequeño suplemento, complemento de Regeneración, Regeneración sin Fronteras, para los migrantes en el exterior, para los mexicanos que viven, sobre todo en Estados Unidos, pues reflejando sus preocupaciones, dándole a conocer la situación que está en México, y bueno, pues viene a ser como el complemento pues de la realidad nacional mexicana, que abarca pues prácticamente los dos países. Entonces, en esa perspectiva, y bueno, pues como ustedes saben, Regeneración es un homenaje a ese periódico que en 1900 nació y que dio origen, o fue el precedente, o los pioneros de la Revolución Mexicana, que es, digamos, los hermanos Flores Magón, que iniciaron el periódico Regeneración y que, bueno, acompañó las luchas contra la dictadura de Porfirio Díaz y después todo el proceso de revolución social y política que se dio en México. Entonces, en homenaje a ese hecho, a ese esfuerzo de una prensa libre, de una prensa crítica, pues en el caso de Regeneración de hoy, pues estamos, digamos, siguiendo esa senda, intentando constituir y construir un periodismo, digamos, del lado de los pueblos, un periodismo del lado de los movimientos en defensa de los derechos humanos y de la democracia. Hoy quizá ya había que recordar que la lucha más radical que hay en el mundo es la lucha por los derechos humanos y la lucha por la democracia, la lucha por la libertad, porque se ha impuesto una lógica que pone en riesgo la vida del planeta, la vida de las especies, y que tiene que ver con, pues, una idea fuerza que es que la vida de la humanidad, el sentido de la vida en esta tierra, quiere ser reducido al interés privado, al obtener una ganancia, que toda acción humana, toda acción colectiva, toda acción social, económica, tiene que obtener un beneficio personal, si no, no tiene sentido. Creo que a estas alturas, después de los desastres naturales, de las crisis que hemos vivido a partir sobre todo del 2008, que ha despojado a miles y decenas de miles en todo el mundo, pues de su riqueza o de sus beneficios de la economía, pues hoy estamos viendo que ese empobrecimiento está generando violencia, confrontación y conflictos en todo el mundo. Entonces, tanto internos, y España es un ejemplo, Estados Unidos no se queda atrás, como externos, ¿no? Los conflictos geopolíticos en Asia, en Medio Oriente, en fin, incluso pues en América Latina. No podemos omitir que parte de las campañas contra los gobiernos latinoamericanos pues provienen de intereses que quieren, sobre todo los gobiernos latinoamericanos progresistas que han, digamos así, hecho, a pesar de los errores, a pesar de muchas cosas, pues han intentado una política alternativa al modelo neoliberal y que eso implica pues inversión social, digamos reparto de la riqueza social y inversión del presupuesto público para obras y para, digamos, proyectos de interés colectivo. Pues de tal manera que hay una disputa hoy en el mundo entre los bienes comunes, los intereses comunes de la humanidad y de pues quienes piensan que tienen derecho a usufructuar el conocimiento, la naturaleza y la vida social en beneficio propio. Hoy, como estamos viendo, ese modelo solo se puede pues, sustentar sobre la vía autoritaria y por eso hoy está en riesgo pues las libertades, la democracia, la modernidad como se conoció, digamos, o se ha conocido en los últimos siglos, y estamos en un proceso de retroceso en cuanto a derechos, en cuanto a avances sociales e incluso en cuanto a libertades. De tal manera que la lucha que hoy libra el pueblo mexicano
pues está hermanada con la lucha del pueblo estadounidense por tener una mejor sociedad, más incluyente, integrada, y que ahí los mexicanos, desde nuestro territorio, tenemos un deber moral y estamos, digamos, comprometidos a ayudar, a apoyar a los mexicanos en el exterior. Somos no solo la misma sangre, la misma cultura y la misma historia, sino que nuestros destinos están unidos. Y lo que suceda a los mexicanos allá, evidentemente, pues nos va a ocurrir aquí. Y también lo que nos ocurre a los mexicanos va a afectar a los migrantes allá. Entonces, de tal manera que el cambio en México es un asunto de todos. Y la invitación es a que colaboren en Regeneración para poder recoger sus preocupaciones, perspectivas, propuestas, y al mismo tiempo que estemos vinculados, informados y coordinados, porque esta lucha es una lucha de interés común que tenemos que librar. El cambio en México, de lograrse, de hacer que el presupuesto público sea realmente público, de que haya un gobierno que defienda los intereses de la gente, de que haya una política económica que ayude a resarcir los rezagos históricos, pero también a paliar, digamos, la pobreza y la desesperanza de amplios sectores de la población, es un paso adelante para combatir la violencia y la, digamos, desestructuración social y económica que estamos viviendo. México tiene la oportunidad de recuperar un rumbo favorable a los mexicanos en México y en el exterior, pero al mismo tiempo está la amenaza de que eso no sea posible, porque en nuestro país no hay democracia, en nuestro país no hay respeto al Estado de Derecho, en nuestro país las instituciones están al servicio de una oligarquía, al servicio del interés transnacional, y el último lugar lo tienen los pobladores, los mexicanos de este territorio. Entonces, creo que vale la pena este esfuerzo por un cambio, vale la pena trabajar, unirse, es una oportunidad histórica, no dejemos pasarla. Así como hay momentos para lograr momentos que aceleran los procesos históricos, este es uno de ellos. Tenemos que, digamos, tomar, aprovechar esta oportunidad histórica para lograr el cambio en México. Momentos como este es muy pocos en la historia. Ellos están empeñados a incluso llevarnos a la violencia en México para que todo se mantenga igual, para que ellos sigan, esa minoría que tiene hoy el poder económico y político, mantenga sus negocios y siga usufructuando el poder político en su propio beneficio, obviamente a costa del futuro del país y a costa sobre todo del bienestar de los mexicanos en México y en el exterior. Entonces, creo que es un momento de unirse, de apoyar la lucha en México. Es fundamental que los migrantes alcen su voz, impidan que haya un retroceso autoritario todavía más prolongado en México y que respalden la lucha de quienes desde este territorio estamos luchando por la democracia, la libertad y los derechos humanos. Ese es mi mensaje, pues se los comparto y pues adelante, creo que hay mucho por hacer, pero también hay mucha esperanza porque los pueblos están despertando. En México hay muchas luchas sociales, muchas luchas ciudadanas, y hoy el ejemplo que están dando los jóvenes, sobre todo, y de la población para enfrentar la emergencia, es un buen ejemplo del camino que tenemos que tomar para que todos juntos hagamos historia y logremos que nuestro país sea un país mejor, un país de bienestar y un país democrático. Gracias.